Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Estamos con Rubén Vargas, exministro del Interior, para tratar de entender qué es lo que ocurre en la policía. Rubén, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente, como siempre. Y quería abordar este tema del supuesto pago de coimas en ascensos de coroneles a generales y sobre todo las investigaciones en torno a tanto el general que se encarga de ver la región Lima y el Callao. ¿Qué está pasando? Y recientemente, ojo, esto lo ha informado el Ministerio Público y es importante para contextualizar y analizar el tema. Dice lo siguiente la nota de prensa del Ministerio Público. El Ministerio Público informó que el director de la región policial Lima, Roger Pérez Figueroa, no se encuentra comprendido en la investigación preparatoria sobre el caso de los presuntos ascensos ilegales de oficiales de esta institución durante el gobierno de Pedro Castillo. Esa aclaración ha salido recientemente porque entendemos que el ministro Vicente Romero pidió información a la Fiscalía. Esto zanja un poco el tema porque su nombre ha estado, digamos, en medio de toda la investigación. Omar, buenas noches, gracias por la invitación. A ver, yo diría que hay dos niveles en este problema. Uno que es bastante delicado, estructural, y que creo que debemos analizarlo con bastante detenimiento. Y se trata del problema gravísimo de la corrupción estructural, de la corrupción endémica en la Policía Nacional y en general en el país. Y en el caso específico de las denuncias por ascensos irregulares en la policía, hay que recordar el contexto en el que se da. Primero, recordemos que esta denuncia fue presentada por el subcomandante general de la Policía Nacional en noviembre del 2021, antes de que se aprobara o antes de que se publicara la lista de los ascendidos. El subcomandante general solicitó su pase a retiro. El general Bueno, ¿verdad? Exactamente, el general Bueno solicitó su pase a retiro denunciando que se estaban produciendo hechos irregulares en el proceso de ascenso y responsabilizó directamente al entonces comandante general, al general Gallardo, y a Pedro Castillo en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Lo cual ya de por sí es bastante llamativo, ¿no? Que un subcomandante, el número 2 de la policía, vaya al Congreso de la República a hacer pública una denuncia de este tipo, no pasa todos los días. Precisamente por eso es que es importante contextualizarlo y saber de la magnitud del problema que estamos hablando. Entonces, digamos que ese es un primer tema, es un primer elemento. El segundo elemento es ya, digamos, las innumerables carpetas fiscales contra Pedro Castillo en su condición de jefe o cabecilla de una estructura criminal y que Castillo en esa condición pretendió convertir a la policía en un brazo operativo de esta estructura criminal y con ese propósito designó a comandantes generales que le juraban lealtad o la protección a los miembros de esa estructura criminal. Recordemos que Castillo, y con esto termino, Estomar, tenía como ministro de facto a un personaje que formaba parte de esta estructura criminal conocido como el Español. Entonces, en general, el problema de la policía del sector interior durante el gobierno de Castillo no es solamente un acto aislado de corrupción, de ascensos irregulares, siendo esto grave, sino estamos hablando de un esquema mucho mayor en que pasaba por la cooptación de la policía del sector interior para reducirlos a ese brazo operativo de una estructura criminal. Y es bien importante lo que menciona sobre el Español, ¿no? Porque grafica, creo, de manera muy palpable cómo se infiltró y se llegó a tener a la policía enquistada, porque este Español, en las conversaciones que se hicieron públicas con el general, con el comandante general de ese entonces, no recuerdo el nombre en este momento, les regalaba hasta los zapatos, el uniforme, fue con su madre y va aquí justamente en la inspectoría, acá en Aramburú. Es decir, había logrado controlar a una institución tan grande como la policía. Exactamente. Entonces, ese es el contexto en el que se producen los ascensos. No era un hecho aislado de corrupción, como digo, siendo eso absolutamente grave. Pero ese es solamente un caso en un esquema muchísimo mayor en el que la policía terminó destrozada. La policía pasó por su peor momento, por su peor crisis, porque los comandantes generales que designó Castillo eran básicamente con el propósito de encubrir sus fechorías, con el propósito de que sus miembros que estaban ya requisitoriados no fueran perseguidos y al contrario, protegidos. Entonces,
Esa estructura criminal necesitaba, por supuesto, tener oficiales de la policía en actividad en puestos claves, en puestos estratégicos, y para eso, por supuesto, hubo una serie de prebendas, entre ellas estos ascensos irregulares que literalmente convirtieron en un mercado persa, rematando con pujas de 20 hasta 40 mil dólares para esos ascensos. Entonces, creo que es importante que se tome conciencia que el gobierno debe entender que la Policía Nacional necesita, en verdad, entrar a ese proceso de reforma que la propia policía planteó durante el gobierno de transición del presidente Sagasti. Ahora, Rubén, ¿no debería ser muy difícil para el gobierno de Boluarte y para el ministro del Interior, Vicente Romero, identificar cuáles son los policías investigados? Es decir, en la medida que siquiera hay una sospecha, porque entiendo que la lista era de 10 más o menos, sí, que hay una sospecha, no digo que los expulsen, pero pues mantenerlos un poco al margen hasta que se esclarezca la situación, ¿no? Allí, digamos, hay un tema central en esa pregunta tuya. Primero, en la estructura del Ministerio del Interior está la Dirección General de Integridad. Dentro de la Dirección General de Integridad, que pertenece o que depende directamente del despacho del ministro, está la Dirección de Asuntos Internos. Una de las funciones más importantes de la Dirección de Asuntos Internos es la investigación a los generales de la Policía Nacional. Esta denuncia se presentó, como estamos recordando, en noviembre del 2021. Estamos en agosto del 2023, han pasado más de un año. ¿Cuál es el pronunciamiento de esa Oficina de Asuntos Internos respecto a estos generales que habrían pagado para ascender? ¿Cuál es la posición del despacho del ministro? ¿Cuál es la posición del Ministerio del Interior específicamente sobre esta denuncia que ahora ya la Fiscalía inclusive está presentando una denuncia constitucional contra el jefe de Estado, contra el expresidente Pedro Castillo? Entonces, mi punto, Omar, es que se ha dejado pasar el tiempo, estamos siendo muy blandos, muy laxos contra la corrupción y estamos permitiendo que malos oficiales que habrían pagado, que habrían coimeado para ascender, sigan vistiendo el uniforme de la policía. Y eso es un mensaje absolutamente terrible para una institución que es jerárquica, para una institución que se necesita dar ejemplos absolutamente claros de cero tolerancia a la corrupción. Entonces, no es posible que todavía estamos en este vaivén y en esta indefinición cuando las cosas están bastante claras respecto a esos ascensos irregulares. Hay inclusive, se tiene conocimiento, es de público conocimiento, no estoy quebrando ninguna norma al respecto, hay hasta un colaborador eficaz dentro de los que han ascendido irregularmente y es el que, entiendo, está dando detalles importantes sobre este caso tan ignominioso. Entonces, insisto, Omar, creo que es importante que se dé un mensaje absolutamente claro desde el Ministerio del Interior, desde el Comando Policial, de no seguir tolerando, de no seguir siendo blandos con un proceso que afecta la imagen de la policía. Yo siempre he señalado, proteger a la policía es ser duros, inflexibles contra la corrupción. Perfecto, Rubén, muchísimas gracias como siempre. Rubén Vargas, exministro del Interior, sobre este tema que evidentemente es polémico, así que vamos a ver qué decisiones toma el ministro del Interior, Vicente Romero, que estaba solo a la espera de la información del Ministerio Público.